Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. Hoy les traigo un tema que está dando mucho de qué hablar y que, sin duda, ha sorprendido a muchos. Se trata de una revelación impactante de Burak Özçivit sobre una discusión que tuvo con Neslihan Atagül. Lo que dijo lo dejó completamente devastado y hoy les contaré todos los detalles de esta historia. ¿También creen que esta situación es sorprendente? No duden en dejar sus comentarios, porque su opinión es muy importante para nosotros. Recientemente, Burak Özçivit rompió el silencio sobre una fuerte discusión que tuvo con su excompañera de reparto y amiga Neslihan Atagül. Lo que comenzó como un simple desacuerdo terminó en un intercambio de palabras que lo afectó profundamente. Durante una entrevista, Burak confesó que Neslihan le dijo algo que jamás olvidará y que, en sus propias palabras, lo derrumbó emocionalmente. Todo comenzó hace algunos meses, cuando los rumores sobre una relación tensa entre Burak y Neslihan empezaron a circular. Aunque ambos habían trabajado juntos en el pasado en la exitosa serie Kara Sevda, se decía que su relación fuera de las cámaras no era tan armoniosa como parecía. Muchos fans se preguntaban si la amistad entre ellos había sido solo una apariencia para la serie o si realmente había algo más que los distanció. De hecho, la química que compartían en la pantalla hacía que su relación fuera un tema de conversación constante, ya que a menudo se les veía muy unidos y como una pareja ideal. Sin embargo, como ocurre en muchas ocasiones en la industria del entretenimiento, las apariencias pueden ser engañosas. En el transcurso de los últimos años, tanto Burak como Neslihan han estado trabajando en sus respectivos proyectos, lo que llevó a muchos a especular sobre si su relación personal había cambiado a raíz de sus nuevas ocupaciones. El hecho de que no se les viera juntos con tanta frecuencia en eventos o entrevistas hizo que algunos de sus seguidores empezaran a cuestionar la naturaleza de su amistad. Al principio, muchos pensaron que se trataba simplemente de una casualidad o que ambos estaban muy ocupados con sus compromisos laborales. Sin embargo, los rumores comenzaron a tomar fuerza cuando algunos medios empezaron a destacar pequeñas tensiones que se filtraban entre ellos. Algunos llegaron a decir que la relación entre los dos actores ya no era tan cercana como en sus primeros días de amistad, lo que aumentó la curiosidad de sus seguidores. Según Burak, la discusión surgió a raíz de un comentario que hizo Neslihan sobre su carrera y su actitud en la industria del entretenimiento. En medio de una conversación sobre proyectos futuros y sus caminos profesionales, Neslihan le habría dicho algo que Burak interpretó como una crítica muy dura. Fue una frase que me dejó sin palabras, confesó Burak. No esperaba que alguien tan cercano a mí pudiera decirme algo tan hiriente. Me tomó por sorpresa y, sinceramente, me afectó más de lo que pensaba. Lo que más le dolió fue que esas palabras provinieron de una persona con la que había compartido muchos momentos importantes, tanto en lo profesional como en lo personal. A medida que la conversación se volvía más tensa, Burak comenzó a sentir que había una desconexión entre ellos que no había percibido antes. Aunque la discusión aparentemente fue sobre su carrera, Burak llegó a la conclusión de que detrás de esas palabras había un resentimiento subyacente que, hasta ese momento, no había sido expresado de forma directa. Las palabras de Neslihan no solo tocaban su vida profesional, sino que también tocaban aspectos personales que le dolieron profundamente. Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos dicen que Neslihan le reprochó su falta de compromiso en su amistad, mientras que otros creen que el comentario estaba relacionado con su éxito y cómo maneja su fama. Según algunas fuentes, la actriz habría dicho algo en la línea de "tú solo piensas en ti mismo", lo que Burak interpretó como una acusación de egocentrismo y deslealtad. Sin embargo, no está claro si estas palabras fueron expresadas de esa manera exacta o si se trató de una interpretación errónea de Burak. Como ocurre en muchos desacuerdos, la percepción y la interpretación de las palabras pueden marcar una gran diferencia en cómo se entiende una conversación. Lo que hace que esta revelación sea tan impactante es que, hasta ahora, ambos actores habían mantenido una imagen pública bastante cordial. Aunque los fans siempre notaron cierta frialdad en su relación, nadie imaginaba que habría habido una discusión tan intensa entre ellos. Esta confesión de Burak deja en claro que la amistad entre él y Neslihan ha pasado por momentos muy difíciles. El hecho de que Burak haya decidido hablar de este tema públicamente indica la gravedad del impacto emocional que tuvo en él. Y, al mismo tiempo, resalta cómo las relaciones en la industria del entretenimiento no siempre son tan perfectas como parecen a los ojos del público.
Desde que se hizo pública esta historia, las redes sociales han explotado con comentarios y opiniones de los seguidores. Algunos apoyan a Burak, diciendo que nadie merece recibir palabras tan dolorosas, especialmente de alguien que consideraba su amiga. Otros defienden a Neslihan, argumentando que quizás sus palabras fueron malinterpretadas o sacadas de contexto. Como en toda controversia, hay opiniones divididas y cada quien tiene su propia versión de los hechos. Mientras algunos se muestran comprensivos con el dolor de Burak, otros creen que la actriz actuó de manera justa al expresar lo que pensaba, incluso si sus palabras fueron duras. Lo que es innegable es que esta revelación ha sacudido a los fans de Kara Sevda y a todos los seguidores de estos dos talentosos actores. La serie fue un fenómeno en su momento, y la conexión entre Burak y Neslihan fue un factor crucial en su éxito. La noticia de su enfrentamiento ha dejado a muchos seguidores sorprendidos y preocupados por el futuro de su relación. A lo largo de los años, los fans habían idealizado la amistad entre los dos, por lo que esta revelación les ha hecho cuestionar las verdaderas dinámicas que ocurren entre los actores fuera de los sets de grabación. ¿Será este el final definitivo de su amistad? ¿Habrá posibilidad de una reconciliación en el futuro? Hasta ahora, Neslihan no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, lo que solo alimenta más las especulaciones. La actriz, conocida por ser más reservada en cuanto a su vida personal, ha mantenido su silencio sobre este asunto, lo que deja a los seguidores en la oscuridad. El hecho de que no haya dado su versión de los hechos solo ha añadido leña al fuego, ya que muchos creen que su silencio podría interpretarse de diferentes maneras. Algunos piensan que está esperando el momento adecuado para hablar, mientras que otros creen que está evitando una confrontación pública. Los seguidores están atentos a cualquier movimiento de ambos en redes sociales, buscando alguna señal de acercamiento o, por el contrario, un distanciamiento definitivo. Las redes sociales se han convertido en el lugar principal donde los fans siguen de cerca cada paso que dan sus ídolos, y en este caso no ha sido diferente. Sin embargo, muchos se han mostrado cautelosos al sacar conclusiones apresuradas, ya que la información es aún limitada y las versiones de los involucrados no están completas. Mientras tanto, las especulaciones siguen creciendo. Lo que queda claro es que la industria del entretenimiento es un mundo lleno de relaciones complejas y emociones intensas. A veces, las amistades en el medio no son tan sólidas como parecen y, como cualquier otra relación, pueden verse afectadas por palabras, malentendidos y diferencias de opinión. Es fácil idealizar las relaciones entre las figuras públicas, pero en realidad, son humanos como cualquiera de nosotros, con defectos, emociones y momentos difíciles. Lo importante es ver cómo evoluciona esta situación y si en algún momento ambos actores logran superar este episodio. Antes de terminar, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Neslihan realmente quiso lastimar a Burak con sus palabras, o piensan que se trató de un simple malentendido? ¿Deberían reconciliarse o es mejor que cada quien siga su camino? Dejen sus comentarios, porque su opinión nos interesa mucho. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Seguiremos trayéndoles las últimas noticias y los temas más candentes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo video.